Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Vera Reyes. Desde Washington, D.C., en los Estados Unidos, hablaré con personas como tú sobre temas como migración, política, deportes, arte, ciencia y mucho más. Acompáñanos sin cortes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast del diario Opinión que se emite por las redes sociales de nuestro diario con sede en Cochabamba, se produce en los Estados Unidos y que también se replica paralelamente en Spotify y en YouTube. Bienvenidos una vez más a este espacio creado para hablar de temas diversos, de temas que nos interesan y que nos preocupan diariamente, tal como es el siguiente tema del que vamos a hablar y para el cual tenemos a un invitado muy especial. Es el ingeniero Carlos Bayón, quien es el presidente de la Fundación de Ingenieros de Bolivia. Es además creador de la primera campaña de seguridad vial y es especialista vial. Además, es mi amigo Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Joel, ¿qué tal? Es un placer estar en tu podcast. Bueno, estamos prácticamente a 2 grados Celsius, es decir, estoy muy cerca tuyo, porque de donde vengo estábamos alrededor de 30 grados. Es un placer estar con ustedes. Así es, Nacho querido. Además, quería saludar también a mis amigos del San Agustín, porque Nacho es uno de los grandes representantes de ese gran colegio también, por el cual mi hija mayor también tuvo el honor de pasar y el orgullo, con orgullo también lo decimos. Y además de la villa, ¿no? De Villa Galindo. ¿Cómo estás, Nacho? Bien. En todo caso, muy motivado y preocupado de poder estar acá, habida cuenta de haber recibido y aceptado tu invitación en una temática que nos va a apasionar mucho, nos va a sensibilizar demasiado y Dios mediante pueda sumar un granito más de arena a esta causa. Justamente en ese orden y de este tema que todavía no se lo hemos dicho a la gente, es que quiero comenzar, y digo comenzar porque espero que este sea el principio, Nacho, de un contacto que tengamos continuamente para hablar, sensibilizar, debatir y ponerlo en la mesa de discusión para que de una vez alguien haga algo. El tema concretamente es seguridad vial. Hemos visto que según las estadísticas, ¿no? Alrededor de 1.400 personas mueren cada año en Bolivia por accidentes entre comillas, eso nos los vas a explicar después vos, de tránsito, y son vidas que desde mi punto de vista, eso nos lo explicarás también, se han perdido por temas que son perfectamente que pueden resolverse perfectamente, que pueden prevenirse perfectamente desde un trabajo mancomunado seguramente con las autoridades y las personas que están encargadas de ello. ¿Qué te dice el empezar este 2023 con una serie de 3 o 4 accidentes que se han llevado decenas de personas, decenas de muertos? Son muertes innecesarias, ¿no? Que no deberían haberse producido. No nos olvidemos de lo que vamos a hablar más adelante, porque en 2 oportunidades ya mencionaste el tema de accidentes. Entonces no te olvides que vayamos a tocar eso. A ver, yo le he denominado a través de todas mis redes sociales como la peor crisis en la que Bolivia ha iniciado o arrancado este año. Obviamente pasan desapercibidas porque seguramente el ambiente social, el ambiente político, como en todo, ha coberturado, ha tapado la realidad en estos términos. Y hablabas de 1.400. Sí, estás en lo correcto. Y si te digo un poco más allá, son alrededor de 1.300.000 personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud y demás instituciones, las que fallecen en estos siniestros. Nacho, hay una cosa que hemos hecho y lo has señalado bien ahora vos. Estamos normalizando el denominar estas pérdidas de vidas, pérdidas irreparables, además, como accidentes. ¿Está bien utilizado el término accidente para denominar este tipo de hechos? Desde 1997 venimos trabajando en una cruzada, como le he denominado, en el entendido de que no solamente la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades puedan generar el verdadero concepto en términos de seguridad vial.
El accidente, Joel, amigos del programa, es como cuando tu hija sin querer, al querer alcanzar el pan, pueda golpear la leche y derramarla en la mesa. Ese es un accidente. Es un hecho casual. Y sin embargo, el siniestro tiene otra tónica en función a los antecedentes que están detrás de él, que son netamente resultado de efectos casuales. Es decir, hay la causa, que es la causalidad, y la casualidad. Y eso es lo que el mundo todavía no ha podido entender. Y no es que nosotros en Bolivia, no, es en Europa, en Asia, todavía no han terminado de lograr discretizar estos dos conceptos, el de la causalidad y el de la casualidad. Y el accidente, si bien es una casualidad, el siniestro no. Entonces, ¿qué hay detrás del siniestro? Detrás del siniestro hay que el señor no descansó bien, que el señor ingirió bebidas espirituosas, que el señor no revisó adecuadamente o técnicamente o mecánicamente su instrumento de trabajo o de transporte, que a la autoridad le importó un rábano el poder haber evitado la venta del sticker de la inspección técnica y haber hecho algo mucho más coordinado, apropiado con la realidad nacional, o que al presidente de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia ya no le importe más nada, porque hace muy poco tiempo murió, te digo, de los que me acuerde, el campeón nacional de ciclismo en la doble vía Oruro, fue arrollado. Uno de los hermanos de un pasado presidente de la República o expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, fue atropellado el hijo de uno de los ministros más fuertes del partido político que estuvo por 14 años en el país. No quiero identificar ni particularizar con nombres y apellidos porque no viene al caso, pero te digo, solo falta que, no sé quién falta. Esa es la pregunta. No sé quién falta para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo y la capacidad que podemos tener de prevenir o proyectar las actividades que eviten dichos siniestros. ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Cómo hay que trabajar en esto? Sé que tienes experiencia en el exterior, sé que has estado viajando justamente con este tema y sé que seguramente has recogido muchas herramientas, experiencias de países vecinos que están trabajando en este orden. ¿Cómo debería trabajarse en el país para de una vez por todas comenzar seriamente a evitar estos siniestros que son perfectamente evitables, ¿no? 10 aspectos, la famosa terna. Y la terna está compuesta por la autoridad. La autoridad es la responsabilidad que tiene la administración de las vías públicas, llámese aceras, cordones, cunetas, calzada, carretera, puente, lo que se llame. O sea, ninguna autoridad está exenta, está fuera, está libre de esta corresponsabilidad. El peatón también es corresponsable. El peatón también debe saber por dónde cruzar una calle, una avenida. Debe saber cómo no puede sorprender al chofer, al conductor y el vehículo. Entonces, en todo el resto del mundo ya le ponen ciertos parámetros a los distintos vehículos que en Bolivia nos hemos olvidado. Y nos hemos olvidado solamente haciéndonos a los de la vista gorda. Existen ordenanzas, existen leyes que, por ejemplo, castigan a no poder seguir circulando a nuestros famosos y queridísimos e históricos o prehistóricos micros, porque después de la década del 60 ellos debían ya haber quedado, o sea, es decir, con 30 años de vida útil hasta los 90 como obsoletos. Pero no, hoy sigue circulando, sigue, ¿no?
Exacto. Y ahí viene cuando son exigidos, por ejemplo, en ciudades con topografía muy accidentada como La Paz, etcétera, etcétera. Entonces hay una terna en la que hay que trabajar y los conceptos que te he lanzado y se los he lanzado a los amigos del programa, de repente no son como la tabla, o sea, del 1 al 10 y pare de contar. No, es una tarea con la que hay que lidiar. ¿Cómo bajamos a los programas en temas educativos, recreativos, en un diálogo permanente con la sociedad civil, reconocer a las familias de los afectados, reconocerlos y generar, por ejemplo, una plazuela con un nombre X, donde nos vayamos a juntar una vez al año, 2 veces al año, cada semana, porque ahora, como decías bien, hoy acaba el primer mes del año y tenemos una infinidad de siniestros. Entonces tendrá que ser todas las veces que nos encontremos y convoquemos a la autoridad, sensibilicemos y motivemos a trabajar en todo esto. Es una tarea bastante importante, pero está proyectada dentro de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, dentro de los 17, en el 3 y en el 11, que en su resumen dicen debemos reducir hasta el 2030 al 50% la cantidad de siniestros. Es decir, con estas experiencias que vienen recogiendo, ha habido también similitudes en países vecinos, por ejemplo, de Bolivia, en la puesta en marcha de estos planes. ¿Hay gente que está poniendo en marcha esto? ¿Se está desarrollando este tipo de iniciativas? Es impresionante la distancia, la ventaja que nos llevan nuestros países colindantes. El último en sumarse fue Perú. Han generado agencias nacionales de seguridad vial. El más antiguo en esta historia es Chile, que ya tiene una trayectoria de más de 30, 40 años con el CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tráfico Vehicular. Y en Chile se nota, ¿no? En Chile se nota, perdón que te corte, porque tú caminas en la calle, te paras al lado de la calzada y todos los autos se paran. No importa que estés en una calle pequeña o en una avenida, todos los autos se paran. Obviamente estás parado en el lugar de tráfico peatonal y todo el mundo se para. Alguna vez, la primera vez que yo estuve por allá era sorprendente, es decir, estaba hasta confundido, ¿no? Porque uno en nuestro país, en Bolivia, está como más acostumbrado a ser, digamos, menospreciado tal vez por los conductores, ¿no? Nadie te cuida, nadie está preocupado por vos. Entonces, ver eso es realmente algo que te sorprende, ¿no? Es por eso que sí, yo creo que Chile debe ser uno de los países más desarrollados en este orden. Completamente. Chile tiene una larga data en esta tarea y bueno, la infinidad de países que nos rodean allá y qué decir del mundo. En Europa, por ejemplo, ya ni siquiera están con el reducir al 50% las fatalidades, sino ya han bajado a la cifra al 0. Entonces ellos están buscando en la Agenda 2030 reducir a 0 las fatalidades. Así se resume la tarea en el mundo entero. Uh-huh. En nuestro país, ¿cómo deberíamos comenzar? ¿Hay una manera de iniciar? Hay como dijiste, seguramente concienciando, como se diga el término, hablando con las autoridades, hablando con los peatones, sí, pero debería comenzarse tal vez por la creación de un comité de seguridad vial que realmente funcione, porque siempre se habla de tráfico, vialidad, seguridad y uno no sabe qué hace, ¿no? Creo que probablemente marcan las calles, se encargan de los semáforos, pero me parece que hasta ahí llega su tarea, ¿no? Sí, por lo menos en los últimos 50 años se han remitido a aquello y a un aspecto que es el típico dentro de estas unidades, que es el de tratar de dialogar con los operadores, es decir, con los federados o los libres, hablando de los transportistas, ¿no? Y nada más, exacto, y nada más. Los transportistas también son autoridades. Hay el presidente de los federados y nos hemos sentado con Orellana, nos sentamos con Toto Santibáñez, que en paz descanse en su momento, con don Lucio González en su momento, pero
Joel, es impresionante la frialdad con la que ellos no toman el asunto. Bueno, se me salió algunos nombres, pero ni modo. Me acordé de ellos. Uh-huh. Entonces, aquí hay que generar una política que pasaba en el gobierno que estuvo como 14 años. Cruzaba transversalmente distintos ministerios, que me parecía muy, muy oportuno. Cruzaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio, bueno, varios. Hoy se ha vuelto en la quinta rueda del carro, porque solo depende de un ministerio, que es del Ministerio de Gobierno, a través de un viceministerio que se denomina Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. Ahí ha quedado la seguridad vial en nuestro país. ¿Qué debería haber hecho? Debería habernos presentado ya el año pasado, hasta finales del año pasado, el plan o la agenda. Hoy estamos, repito, en el 2023 y no tenemos la capacidad de sociabilizar, discutir, aportar más con nada. ¿Qué va a ser? Ponle la firma, va a ser la copia de algún plan de algún país cercano con el que tenemos mucha afinidad, punto. Claro, o sea, no está mal, todas las normas han surgido así, la norma boliviana del hormigón, copia fiel de la española o copia fiel de la americana, la que hoy se está propugnando, la copia sobre sistemas sanitarios, agua potable y alcantarillado, lo propio, o sea, no está mal, pero lo que hay que hacer es saberla climatizar, saberla asentar en nuestras realidades. Con aspectos, te voy a dar solo un tip, con aspectos como el siguiente. Gastamos muchísima plata en inversiones de construcciones, diseños y proyectos viales o de carreteras. De ahí debería descolgarse un porcentaje, no voy a poner yo la cifra, no soy quien, un porcentaje para decirle a la gente que va a beneficiarse, a la gente que va a afectarse, a la gente, etcétera, que está cerca, cuáles son las formas apropiadas de usar esos elementos, de prevenir cualquier siniestro en esos elementos y demás. Y puede pasar esto en carretera, en las ciudades intermedias, en las ciudades capitales, donde se denomine. Y con eso podrías empezar a hablarle a los niños en las escuelas vecinales, principales o donde sea, sobre esta capacidad, que fue algo que hicimos en el primer decenio por la seguridad vial entre el 2011 y el 2020, capacitando a 30,000 niños solo en la ciudad de Cochabamba. Es otro aspecto con el que también hay que lidiar. Uh-huh. Entonces, más o menos, para tener una idea de lo que estamos hablando, para la gente que se suma, a veces la gente nos agarra a media charla. Entonces, primero que hay que dejar de normalizar, creo, el hecho de denominar a todos estos siniestros como accidentes, ¿verdad? Porque accidentes es algo que de ninguna manera podría evitarse y estos siniestros son perfectamente evitables, ¿no? Es la primera cosa. Así es. Segunda cosa, hay que trabajar sobre esos tres grupos que dices vos: peatones, transportistas, autoridades. Y tercero, una vez que se trabaja desde incluso las escuelas, como seguramente te ha tocado hacerlo antes, también me parece que hay que controlar, hay que trabajar, hay que cortar esta cadena de corrupción, ¿no? Porque detrás de todo también hay eso, ¿no? El hecho, como tú señalabas, de darle un ok a una revisión técnica por una cantidad de dinero, no importa cuál sea, sin que este vehículo haya pasado por una revisión técnica real, es casi criminal, ¿no? Y además, completamente de acuerdo, y además, bueno, pues de una vez, o sea, a ver, ¿qué te digo? Estos micros Dodge de la década hasta del 60 ya no tienen nada de Dodge, ya son todos
intervenidos, o sea, Sí. el chasis ya es de un Nissan Cóndor, el motor de un Toyota, entonces son nuevos vehículos, o sea, realmente deberían hasta los Imnorca debería entrar a validar la tecnología, porque se están circulando, o sea, no porque la cáscara siga ahí, lo de adentro necesariamente es original. Claro. Entonces, a todos estos elementos añadirías vos una, por no decirlo de otra manera, un retiro tal vez de los vehículos antiguos, sacarlos ya de circulación. Eso es un buen puntapié, es una buena manera de comenzar. Sacar todos los vehículos antiguos de servicio público de circulación. Completamente. Y tú me dirías, ¿y qué haces con esa gente que se va a quedar sin su chatarra con la que gana las monedas? No, tranquilo, no hay problema. O sea, es más, les vamos a generar, y ya hay un anteproyecto de dotarles de unidades netamente eléctricas, o sea, con vehículos limpios, a través de unas organizaciones que sea todo el federado que vaya a beneficiarse de créditos a largo plazo, subvencionados, bla, bla, bla. O sea, se arma toda una estructura que ya existe un anteproyecto. Podría derivar esto en un cambio de la matriz energética, energía limpia, renovable, aparte de evitar el riesgo de accidentes por fallas mecánicas, porque no tengo porcentajes en este momento, pero del 100% de los accidentes que uno escucha, sobre todo en vías interdepartamentales en Bolivia, seguramente, si no es la totalidad, casi la totalidad, siempre en el informe policial está que falla técnica, falla mecánica, ¿no? Algo pasa, algo falla. Muy rara vez falla humana, y cuando es falla humana tiene que ver con el alcohol, tiene que ver con una sobrecarga en las horas de trabajo del conductor. Y por supuesto, volvemos al principio, estos son temas perfectamente evitables, ¿no? Ahora, Joel, no es que Nacho Ballón y un grupo de amigos se pusieron a descubrir la pólvora. No. Esta fórmula de la que te hablo en la el cambio de matriz energética ya viene como parte también de los ODS. Ya lo ha hecho Colombia. Colombia el año pasado ha incorporado alrededor de 10.000 buses eléctricos. Chile, de una marca que ya está sentada en Bolivia. O sea, no, lo que estamos hablando no es que sea desconocido. Claro. Los representantes de las empresas del mercado automotriz que nos están viendo hoy saben porque ellos han puesto ciertos parámetros. Por eso las electrolineras, como se denominan a los cargadores, ya están empezando a ser distribuidos ahí en Cochabamba, en Elfec, en el cine, de la Recoleta, en Santa Cruz, en los malls. Bueno, yo he visto hasta en Villa Tunari. Tú me dirás, ¿para qué en Villa Tunari? No, hay que empezar a educar a la gente. Y ¿es parte de la seguridad vial? Claro que es parte de la seguridad vial, porque las chatarras serán cambiadas por instrumentos nuevos. Y en cuanto a la regulación, porque también hemos visto, nos ha tocado ver, claro, tienes razón, sobre todo en estos accidentes pasados, sí son vehículos que no están ya en situación de realizar recorridos menos interdepartamentales. Sí, cuando se debe a fallas humanas, sí tiene que ver con alcohol, sí tiene que ver con la falta de control en ese aspecto. Pero, ¿qué más hay que hacer? Es decir, ¿cómo se comienza? Se cambian las matrices energéticas, se renueva el parque automotor del servicio público de transporte de pasajeros, tanto locales como interdepartamentales. Se trabaja con los chicos en la escuela. ¿De quién depende comenzar? ¿Qué estamos esperando para comenzar, Nacho? ¿Qué Simple y llanamente de la cabeza, Joel. Simple y llanamente de la cabeza de la autoridad más importante, más representativa que tiene el país, y adoptando las experiencias del mundo entero. Acá, en tu nuevo país y en gran parte de este continente, trabaja mucho con el tema de los puntos. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo entramos con los puntos? O sea, basta de cobrar 1.700 bolivianos al conductor que estaba con cierto grado de alcohol, que además
es bueno decirlo, me estás haciendo recuerdo. Yo tengo en el Facebook una consulta a la policía boliviana de si el 0.5 gramos de milímetros de alcohol en el cuerpo es o no es aceptado. Y lo tengo hace meses y no me han respondido y me han visteado. O sea, así te lo digo, o sea, ese negocio grande de los 1.700, bueno, ok, a ver, ¿te toca la billetera y te afecta? Sí, seguramente hemos bajado el índice de conductores borrachos, vamos a denominar. Pero por lo menos de conductores yescas, ¿no? Como dirían en Santa Cruz. No, mentira, sí. Exacto, no, sí. Entonces, ok, está bien hasta ahí, pero y después se acabó, con eso desaparecen los heridos, los muertos, los siniestros. Exacto. No, es todo un plan, Exacto. Al final, para redondear esta charla, Nacho, creo que lo que viene de fondo, la raíz, lo que motiva todo esto son todas estas personas, todas estas familias que han perdido un ser querido en estos siniestros viales absolutamente evitables y que siguen sumando. Comenzamos el año sumando y hemos dicho, son más de 1.400 personas que mueren cada año, o sea que en lo que viene todavía de este año, si nada cambia, van a morir más de 1.400 personas todavía en Bolivia por causa de esta, vamos a ponerle rótulo a esto, esa negligencia que hay por parte de quienes deberían estar comenzando a activar esta serie de planes con los cuales tratamos de cambiar esa realidad tan dura que nos toca vivir en Bolivia, ¿no? Exactamente, y yo también en su momento la denominé como una pandemia porque está reconocida entre el top de muertes ahí en el mundo entero todavía, la causa de los siniestros viales. Entonces yo creo y te felicito porque esta es la única forma, es la de seguir golpeando la puerta hasta que se abra y digan, bueno, ok, este es el programa. Nosotros venimos trabajando desde 1997, estamos en el 2023, han pasado, qué sé yo, más de 17 años, una cosa así, y nos sentimos frustrados, pero bueno, pues no hemos bajado los brazos, lo vamos a seguir haciendo, y hoy estamos en el afán de poder tocar algunas puertas acá en Washington para ver si es que podemos también tener la atención de otro sector, porque no te olvides, los turistas logran ir al país y les encanta ir al Salar de Uyuni y prácticamente ya no vuelven porque pues se encuentran en siniestros muy, muy delicados bueno, ¿qué quería decirte además, Joel? Una parte es la gente que fallece, una parte importante sin duda por el valor no material sino sentimental de esa familia. Pero ¿qué pasa cuando queda afectada o afectado la jefa o el jefe de familia, ese que es el sustento económico y queda postrado en un nosocomio, en un hospital o en una silla de ruedas? ¿El gobierno le ha puesto alguna cifra a cuánto oscila la pérdida de esa familia que ya no puede seguir soñando en terminar de estudiar o en terminar de profesionalizarse? O sea, hay unas historias detrás de esto, claro, el behind the scenes realmente impresionante que son desgarradoras, Joel. Seguro, y tienes razón, ¿no? Uno no piensa en eso, ¿no? Desde el periodismo también solamente hacemos seguimiento, nos basamos en lo meramente estadístico. Cuando nos dicen que ha sido un accidente por falla mecánica, le creemos al que da el informe, no vamos más allá, no tratamos de ver si realmente es una falla mecánica o si hay un arreglo entre el conductor y algunas de las víctimas mortales, sí, pero como tú dices también hay familias detrás de cada persona y muchas veces familias que dependen exclusivamente de las vidas de estas personas que o se pierden o se postergan, ¿no? Quedan, como tú dices, sin la posibilidad de seguir trabajando, de seguir generando, de seguir ayudando a sus familias como lo venían haciendo. Esto Nacho, tiene que continuar. Nosotros vamos a seguir. Te invito a que sigamos insistiendo con esto. Vamos a ver la manera de configurar un espacio exclusivamente para ir hablando de temas puntuales, para ir molestando, para seguir insistiendo en esto, de tratar de cambiar esa realidad en el país.
Esa es la única forma, Joel, amigos del programa, esa es la única forma. O sea, tenemos que ser tan reiterativos que a la autoridad se le logre prender el chip de la seguridad vial, y sea la autoridad que sea el alcalde del pueblo más lejano, sea el gobernador de la ciudad de la dimensión que ustedes quieran, sea el concejal, sea el asambleísta, sea, qué sé yo, el presidente de una OTB, sea el presidente padres de familia de una escuela. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el IRAP, que es un instituto de asistencia en road safety o seguridad vial, ha generado varios programas como el Star Rating for Schools, donde se generan como unas inspecciones de seguridad vial para ver cuán bien o mal está atendida la temática de la seguridad vial. Qué importante. O sea, yo como OTB, Villa Galindo, hacer que el Pablo VI, el Cristo Rey o el España tengan ciertas validaciones, y el Star Rating for Schools maneja 5 estrellas, 5 niveles. Quiero saber en qué nivel estoy, cómo puedo mejorar. Y son intervenciones económicas, no son caras tampoco. Que con un simple pintado, con un simple par de letreros o de señalizaciones y alguna educación adicional, pueda yo mejorar la condición. Así es, Nacho, muchas gracias. Nos vamos con la promesa de seguir insistiendo con este tema, que, como nos lo has dicho, es la única manera de seguir tratando de cambiar esta realidad. Te seguimos mucho, siempre estamos pendientes de lo que haces. Nos gusta mucho que desde hace tanto tiempo vengas insistiendo en este tema, que realmente es doloroso, ¿no? Para no solamente para la gente que se ve envuelta en estos siniestros, sino para nosotros, para todos como sociedad, y seguramente queremos cambiar esto. Nacho, gracias nuevamente. La promesa está ahí, vamos a seguir en esto. Yo agradecido a ti, a Opinión, al programa, por abrir este pequeño espacio, porque aunque no creas, sumar aliados no es fácil, y agradezco mucho el espacio y la atención que has tenido, y vamos a continuar dialogando. Así es, era el ingeniero Carlos Bayón, presidente de la Fundación de Ingenieros de Bolivia. El reencuentro será en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este podcast, el podcast de Joel Vera Reyes. Gracias por acompañarnos en el podcast Sin Cortes de Joel Vera Reyes. El reencuentro será en un nuevo capítulo, siempre por las redes sociales del diario Opinión y en Spotify.